Let's talk about what's happening near Venezuela. We have seen the US administration going after drug boats, they say. We've seen more than, 80 people killed. And if it is about drugs, do you think that Colombia could be at risk here? No, lo que está detrás es lo mismo que está detrás de la guerra de Ucrania. ¿Qué es? Petróleo. Petróleo. Que los americanos van atrás del petróleo. Americans are chasing oil. Tiene que ver con todo lo que he hablado en esta reunión, que a veces tú pues, la coges como un tema ajeno, pero está en el centro de las circunstancias. Entonces se llama petróleo. Colombia no, Venezuela tiene una de las mayores o la mayor reserva del mundo en petróleo hasta ahora pesado, ojo con esa definición, y en Ucrania hay reservas, y en general todas las guerras de este siglo han tenido que ver con el petróleo. We know President Trump is transactional. You're saying he's going after Venezuela's oil. If that is the case, do you think the United States will strike inside of Venezuela? Van a conseguir el petróleo casi gratuito. Porque, es lo que define la Trump no está negociando con Maduro en temas de drogas, porque no es tonto, solo hay que mirar los números. Solo por ahí un 4% de la producción de drogas de cocaína de Colombia, porque no producimos mayormente otras cosas, sale por Venezuela. Solo el margen. Sí. La mayor parte está saliendo por el Océano Pacífico. La mayor parte. Entonces, una negociación sobre petróleo. Yo creo que la lógica de Trump es esa misma. No está pensando en la democratización de Venezuela, ni menos en el narcotráfico. Is Maduro a narco-trafficker? Is he a drug lord? Is he a dictator? And should he be allowed to get on a plane without facing any of the human rights consequences? El problema de Maduro se llama democracia. Yo lo reconozco así. Falta de democracia. Falta de democracia y de diálogo. Pero you don't see him as a head of a cartel de los soles? Ninguna investigación colombiana que es independiente del presidente y en años en que yo no he sido presidente. Pero no lo veo como el jefe del narcotráfico. You don't see him as a head. Nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro. Nos muestra dos oficiales de alto rango del ejército venezolano ligados al narcotráfico. Pero aquí hemos tenido como 10. Okay, so, que también los hemos investigado. So should Maduro be allowed to get on a plane without facing any of the consequences? Debería y ser juzgado, investigado como cualquiera de nosotros, pero hasta ahora en los datos colombianos, no en los de los Estados Unidos, que no conozco, en los datos jurídicos colombianos no aparece algo que se llama cartel de los soles. You're saying there's a lack of democracy with Maduro, but you're not saying he's a dictator. ¿Cómo lo define usted? How would you define yourself? El problema de Maduro se llama democracia. ¿Solo eso? Just Entonces, pues, no estoy diciendo que no sea dictador, porque las dictaduras se meten en el concepto de la falta de democracia. Unas más que otras, pero así son. Entonces no me puedes ligar esos dos conceptos que ya yo lo dije, es falta de democracia. If you were to give a message to the American people, to the US administration, what would be that message, Mr. President? Mi mensaje es el que le dan a todos los miembros de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. La función de ustedes, dicen ahí en los juramentos, es luchar contra la opresión. Te voy a mostrar aquí algo que se encontró en una iglesia católica en San Francisco, Estados Unidos, que quiero que miren. Creo que es un poco lo que está pasando ahora. Expliquen lo que estamos mirando. Esto está en un vitral de esos que se usan de colores en el vidrio. Y es como un homenaje a los veteranos de los Estados Unidos que ganaron la guerra que llaman contra España, 1898-1902, ni más ni menos, casi medio Estados Unidos o medio México, que es Texas, California y otros estados hoy de Estados Unidos que fueron de México y a la fuerza se les quitaron. Puedes ver la medalla, es dos oficiales de los Estados Unidos de una mujer latinoamericana de rodillas y desnuda. Esto es lo que nosotros criticamos los españoles. ¿Qué está pasando ahora en Estados Unidos? That's happening right now esto pasó en esa época, digamos,
se llama colonización, se llama imperio, se llama humillar a los seres humanos. What is the message in, Mr. President? Ahora nos está pasando lo mismo. America is Entonces oppressing. tenemos unos Americano Estados está Unidos, apresando. su gobierno, ¿Sí? tratando de imponernos criterios. Let me tell you what, Mr. President, what this administration, the White House has said. It said it's not only sanctioned you for your role in their, quote, illicit drug trade, but has also decertified Colombia in its fight against drug trafficking. U.S. Secretary Bresson recently said, I'm going to cite him, since President Gustavo Petro came to power, cocaine production in Colombia has exploited to the highest rate in decades, flooding the United States and poisoning Americans. How do you respond, Mr. President, one, to those sanctions, but also to those words? Bien, el informe que sacó las Naciones Unidas en su Comisión de Drogas, que es lo que hemos aceptado como oficial, tiene problemas reconocidos por ellos mismos de tipo de manejo de la estadística, y estamos en discusión sobre utilizar variables objetivas, no subjetivas. Y es el que ha recogido, le han informado a Trump, yo creo que Trump no ha leído el informe, sino que ciertos amigos de la mafia colombiana, amigos colombianos, políticos, le han transferido a la extrema derecha política republicana de la Florida para que le transmita a Rubio. The DEA put out a report in March of this year that said 84% of drugs seized in the United States comes from Colombia. I spoke to your Minister of Defense in September in London, and he said this to me, and I'm quoting him, every 40 minutes we destroy a drug laboratory in Colombia. The problem is that drug manufacturing in our country has snowballed, he said, in unexpected outcomes. Why has it snowballed? Speak to that. Bien, te voy a mostrar un mapa que tiene la base del informe de Naciones Unidas, el Comité de Drogas, que es donde sale la fuente, tanto para Estados Unidos como para nosotros, y por qué Trump está engañado. Siempre el primer productor de cocaína del mundo ha sido Colombia, desde que se consume. Entonces no estamos hablando de un cambio. Usar eso como si fuera un cambio es mentira. Pues claro que nosotros sabemos que la mayor parte de la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de Colombia. Esa no es noticia. Y es el porcentaje, es el mayor productor. Incluso no es 100%, como acabas de decir, antes era 100%. Pero los datos muestran unas cosas diferentes. Primero, el consumo de cocaína en Estados Unidos no está aumentando. Se detuvo. No se detuvo por razón nuestra. Se detuvo por razón de la demanda en Estados Unidos. ¿Qué le pasó a Estados Unidos en los últimos años? Está consumiendo desaforadamente fentanilo. El consumo de fentanilo ha frenado el crecimiento de la demanda de cocaína. Entonces, para clarificar, bajo su presidencia, la producción de cocaína no ha crecido. Let me just clarify. Under your presidency... Ojo con eso. Este cuadro muestra que sí. Right, so pero no a Estados Unidos. Not to the United States. Ha crecido, pero si ustedes se fijan en este cuadro que es cocaína real, ¿cierto? No potencial, error de Trump. La mayor pendiente, y esto no lo examina Trump, es esta. La mayor pendiente, esto es el gobierno de Duque. Nos entrega a nosotros 230,000 hectáreas de hoja de coca, cuando eran 140,000. Ahí se produce el disparo de la producción, del cultivo de hoja de coca. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos que yo haga? Yo les digo que no, porque los datos demuestran que la erradicación forzada es ineficaz en la medida que no cuenta con la voluntad de los campesinos. Isa, discúlpame, porque esta es mi defensa. El gobierno que más ha incautado cocaína en la historia mundial, desde que se conoce, digamos, es el gobierno de Colombia bajo mi mandato.
Tenemos la mayor incautación de cocaína en la historia. I mean, I wonder whether what you've just told us, what you've just laid out, whether President Trump is listening to what your argument, because the State Department has said that your policies against drug are inefficient and disastrous. Sí, lo que dice el presidente Trump es contraevidente. Why doesn't he listen? Why do you think he doesn't? Why don't you think he doesn't hear you? ¿Por qué cree que no lo escucha? Por soberbia. Porque él cree que soy un matón subversivo, terrorista y cosas de ese estilo, simplemente porque fui militante del M-19 que levantó en Colombia en épocas de hace 34 años la bandera de la democracia.